Bien, vamos a hacer entonces otro ejemplo donde podamos ver unos datos. Fíjense que este ejemplo que estoy haciendo es un ejemplo para pocos números y es cuando decimos que los datos no están agrupados. Uno puede organizar datos de forma de la tabla como hicimos anteriormente o de una forma en donde definimos como unos intervalos. En las próximas láminas vamos a ver que vamos a tener datos agrupados y no agrupados. Y los no agrupados son aquellos cuando son poquitos, ¿no? Aquí no le voy a poner un enunciado, sino simplemente vamos a ver cómo es el mecanismo, ¿no? Entonces, tenemos estos datos acá y les voy a mostrar también cómo pueden llevar al final de la clase. Vamos a tener dos ejemplos, uno en donde hay más de 30 datos y hay uno donde hay poquitos datos, como menos de 20, ¿no? Entonces, ustedes dirán, bueno, ¿toda la estadística se hace a mano? No, la estadística no se hace a mano porque de hecho hay programas que nos permitan hacer los cálculos muchísimo más rápido. Pero lo importante aquí es ver de dónde sale la información y cómo es el proceso para después obtener los datos. Entonces vamos a hacer nuestra tabla. Esto se llama una tabla, podemos llamarla tabla de frecuencia o una distribución de frecuencia. Lo digo porque a lo mejor en los enunciados van a ver tabla de frecuencia o distribución de frecuencia. Entonces nuestros datos son, vemos los números aquí y vamos a ir colocándolos, ¿no? Entonces tenemos del 10, tenemos 11, aquí miren, tenemos 12, 13 no hay, 14 tampoco, 15, 16, 17 y 18. Y ahora vamos a buscar nuestra frecuencia. La frecuencia es la cantidad de veces que se repite un dato. ¿Hay cuántas veces está el 10? Una sola vez. Ah, no, aquí hay otro. Y no hay más. Así que tenemos 2, 10. 11. Aquí como tenemos color chévere, pero si ustedes no tienen color, pues simplemente lo van como que marcando de diferentes maneras, ¿no? El 11, aquí tengo 1, aquí tengo 2, no hay más. Vamos a ponerlo en rojo para que sepamos de a quién estamos buscando. El 12, tenemos aquí entonces el 12, 1, no hay más, 1 solo. Vamos a buscar el 15, entonces el 15 tenemos aquí 1, 2, 3, 15. Vamos con el 16. El 16, entonces tenemos 1 aquí, 2, 3, 16. El 17, tenemos aquí 1, 2, 3, 4 y 5. Y el 18, ¿qué color? Colorcito, este. 18 tenemos entonces solamente 1 y 2. Y aquí hay 1, 3. Y aquí hay otro, 4. Cuando sumemos estos números nos tiene que dar 20. Y tenemos 20 datos aquí, ¿verdad? Tenemos 4 y 5. 5 por 4, 20. Muy bien. Ahora hacemos nuestra frecuencia de proporción. Nuestra frecuencia de proporción es 2 entre 20, que es igual a 0,10. Entonces no se pone el 2 entre 20, sino el 0,10, pero se lo voy a poner aquí para que sepan de dónde sale el 0,10. Aquí nos está dando 1 entre 20. ¿Quién es 20? La totalidad de datos. ¿Quién es 1? Esta frecuencia de absoluta, lo llaman algunos libros. Entonces aquí es 0,05. 3 entre 20 es 0,15. 3 entre 20 es 0,15. 5 entre 20
y 4 entre 20. Y eso nos da 0,25 aquí y 0,20 aquí. Y cuando tengamos que sumar esto nos tiene que dar 1. Y vamos a sacar ahora nuestra frecuencia de porcentaje. Este número multiplicado por 100 me queda 10, 10%, un 5%, 15%, 15%, 25% y un 20%. Y cuando lo sume me tiene que dar 100. Y la frecuencia acumulada, que entonces es, vamos a ver si puedo usar el rojo, este número se repite aquí igualito, 2. Entonces a 2, aquí lo pongo a 2, le voy a sumar, lástima que el color, este 2 que está acá, más 2, entonces me da 4. A 4 le voy a sumar este más 1 que está aquí, me da 5. A 5 le voy a sumar este 3 que está aquí, eso me da 8. A 8 le voy a sumar este otro 3 que está aquí, me da 11, ¿no? A 11 le voy a sumar, ese marrón donde está, aquí está, este 5. A 11 le sumo 5 y me da 16. Y a 16 le voy a sumar, y ese se me perdió, creo que era este, a 16 le voy a sumar 4 y me da 20. Y este 20 está aquí. Entonces, no se hace esto en la columna, sino se ponen los resultados, y no se hace esta suma, sino que se ponen los resultados. ¿Sí? ¿Quedó más claro? Eso es un ejercicio de hacer una tabla de frecuencia de datos no agrupados. Veamos nuestra próxima diapositiva. El ejercicio anterior podemos decir que es un ejercicio con un poquito de datos y que me permite hacer una tabla de frecuencia muy sencilla, muy pequeña, muy corta. Entonces, ese tipo de datos tienen un nombre. La distribución de frecuencia se puede realizar con datos no agrupados y con datos agrupados. ¿Cuándo vamos a utilizar datos no agrupados? Cuando son muy pequeños y podemos hacer una tabla en donde simplemente ponemos los datos, contamos y listo. Cuando tenemos datos muy grandes, 30, 40 o 50, se hace necesario agrupar los datos por intervalos, que en este caso no se llamarían intervalos, sino que se llamarían clases. Entonces, lo que hacemos es que decimos, bueno, yo voy a contar los números que están, por ejemplo, entre 1 y 8, después voy a contar los números que están entre 8 y 16, y después voy a contar los números que están entre 16 y el siguiente, ¿no? Entonces, hago intervalos, pero para hacer esos intervalos hay su método, ¿sí? Hay que tener una secuencia de unos pasos. El primero es buscar el número mayor y el número menor para determinar el número de clase. ¿Qué significa el número de clase? El número de clase es la cantidad de intervalos que va a tener mi tabla. Ya voy a mostrarle un ejemplo, o sea, una tabla, y después hacemos un ejemplo, ¿no? Y la fórmula que vamos a utilizar es simplemente 2 elevado a la k. Ya les voy a decir cómo lo vamos a usar. El segundo paso es, se asigna un valor arbitrario a k, de forma que cuando se realice el 2 a la k, el resultado sea mayor que la totalidad de datos. 2 a la k tiene que ser mayor que la totalidad de datos. Número 3. Se calcula la amplitud del intervalo, el cual debe ser el mismo para todas las clases. Es decir, todos los intervalos deben tener el mismo tamaño, ¿sí? Y la fórmula que utilizamos es esta que está aquí, lectura mayor menos la lectura menor entre k, y este k es este mismo k arbitrario que pusimos por acá, y eso nos va a dar la amplitud o i, que en este caso que yo la llamé, ¿no? I de intervalo. El cuarto paso es construir la tabla de frecuencia, y 5, contar los datos de cada intervalo, y el resultado será la frecuencia absoluta. Ahora yo no voy a saber cuántos 11 hay, porque voy a tener un intervalo que a lo mejor me tiene como 5 datos entre ese intervalo. Un ejemplo de la tabla es esta que está aquí. Clase, frecuencia, frecuencia relativa o frecuencia porcentual y frecuencia acumulada.
Entonces, fíjense, clase, estos son intervalos del 17 al 20, del 20 al 23, del 23 al 28. ¿Quién está del 17 al 20? Si estamos trabajando con datos enteros, está el 17, el 18, el 19 y el 20. Ah, pero entonces tú vas a decir, bueno, pero aquí el 20 también está. Ah, bueno, nosotros hay una, como una norma que tú estableces cuál es el extremo cerrado y cuál es el extremo abierto. Extremo cerrado significa que ese valor está ahí, contabilizado. El extremo abierto significa que ese valor no está contabilizado. Vamos a hacer un ejercicio cortico, sin muchos números, para que vean cómo funciona. Los números que vamos a trabajar, yo se los voy a ir colocando aquí, no voy a hablar para hacerlo, no nos tardemos tanto. Bien, estos son los números con los que vamos a trabajar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es indicar cuál es nuestra lectura menor. Buscamos cuál es nuestro número menor. O sea, revisamos y cuál es el menor. El menor es el 10, ¿verdad? Este es mi lectura menor. Entonces, colocamos aquí 10. ¿Cuál es nuestra lectura mayor? Es decir, ¿cuál es nuestro mayor dato que tenemos aquí? Creo que es 20. 20. Ok. ¿Cuántos datos tenemos? Bueno, aquí hay 1, 2, 3, 4 y 5. Por 6 tenemos 30, ¿verdad? N igual 30. Ok. Ahora, dice el procedimiento que debo tomar esta fórmula, 2 a la K, y tomar un valor arbitrario de K. Supónganse que, nada más para hacer el ejemplo, que vale 4. K vale 4. ¿Por qué? Porque es arbitrario. Yo pongo el valor de 4. Entonces, bueno, yo pongo 2 a la 4. ¿Cuánto es 2 a la 4? 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16. Pregunta, ¿16 es mayor que 30? ¿Por qué estás haciendo eso? Bueno, porque en el procedimiento que te dije anterior dice que cuando yo resuelva 2 a la K, tiene que darme un número mayor que la totalidad de datos. ¿Es 16 mayor que 20? No. Entonces, K igual a 4 no me sirve. Busco otro. Ah, bueno, voy a probar con K igual a 5. Ok, con K igual a 5 me queda que es 2 a la 5. ¿Cuánto es 2 a la 5? 2 a la 5 es 32. ¿32 es mayor que 30? Sí. Ah, perfecto. Entonces mi K va a valer 5. ¿Puedo agarrar cualquier otro? Sí, pero no tiene sentido agarrar el más cercano a el valor. Puedo agarrar 2 a la 10, pero eso me va a implicar lo siguiente. Ya les voy a decir lo que va a implicar lo siguiente. Bien, ya que sé cuánto vale K, puedo calcular la anchura de mi intervalo, que lo llamé I. ¿Sí? Anchura de mi intervalo o I. ¿Cómo prefieren que lo llame mejor? A o I. Anchura I. Ok, anchura A. Pero bueno, vamos a ponerle I porque la fórmula está así. Entonces decía, lectura mayor menos lectura menor entre K. ¿Quién es K entonces? K es el número de clase. Entonces, si yo pongo, ¿y quién es clase? El número de intervalos que voy a hacer. ¿Cuántos intervalos voy a hacer? Voy a hacer 5 intervalos. ¿De cuánto de ancho? Lo que me dé aquí. 20 menos 10 entre 5. 20 menos 10 es 10 entre 5 y 10 entre 5 es 2. Así que el ancho de mi intervalo son 2 unidades. Este número no necesariamente da entero, aquí está, aquí nos dio bonito, puede dar con decimales y si da decimales ustedes tienen que aproximar al inmediato superior, ¿sí? Ok, entonces vamos a hacer nuestra tabla. Clase, vamos a hacer intervalos, matemática, intervalos de un valor a otro valor. ¿Dónde vamos a comenzar? Vamos a comenzar con el valor menor, que es 10. ¿Y dónde deberíamos terminar? En 20. Muy bien, entonces vamos a tomar el siguiente criterio. Vamos a decir que el extremo de la izquierda es cerrado. 10. ¿Cuál es el otro extremo del intervalo? Le sumo 2. ¿Por qué? Porque ese es el ancho del intervalo. Entonces 10 más 2 me da 12. Entonces el intervalo es de 10 hasta 12, 12 abierto. ¿Por qué? Porque el siguiente intervalo lo voy a comenzar en 12, pero lo voy a tener cerrado. Y le voy a sumar 2 y me va a dar 14 y aquí va a ser abierto. El siguiente va a ser 14 cerrado y le sumo 2, que es este 2, y me va a dar 16 abierto. El próximo va a ser 16 cerrado más 2, 18 abierto. ¿Cuántos intervalos voy a hacer? 5,
porque K me da 5 intervalos. Así que en este intervalo yo debería tener toda la totalidad de mis datos, es decir, que el mayor es 20, 18 hasta 20. Aquí no lo puedo dejar abierto porque hay datos que es en 20, entonces lo tengo que cerrar. ¿Se entendió? ¿Cuántas clases hice? Hice 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Por qué 5? Porque mi K vale 5. Entonces, ¿puedo agarrar cualquier K? Sí, pero si agarras un K a la 10 y el K, perdón, puedes agarrar cualquier K, pero si el K lo agarras 10 en lugar de 5, tienes que hacer 10 clases. Entonces, no tiene sentido, ¿verdad? Ok. Muy bien, como no tiene sentido, ahora vamos con la frecuencia. Vamos con la frecuencia. ¿Qué es lo que voy a hacer? En este primer intervalo hay números desde 10 hasta 12, pero el 12 no lo cuento. Entonces, ¿quiénes están? El 10 y el 11. El 12 no. ¿Por qué? Porque está abierto. ¿Dónde lo voy a considerar? En el siguiente, pues está cerrado. ¿Sí? Ok. Entonces, 10, 11, 10, llevo 3 y 10. Entonces me da 4. Fíjense que ahora no voy a saber cuántos 10 y cuántos 11. Solamente voy a decir que hay 4 valores entre 10 y 12 aquí. Entre 10 y 11, pues aquí. ¿Sí? Entonces, de 12 a 14. De 12 a 14. No, este amarillo no se ve. Perdón, 12 a 14. Ahora sí considero el 12. Entonces me queda 1, el 13 también, 2. Entonces solamente voy a contar por los 12 y 13. El 14 va para el otro. 12, 13. Aquí hay otro. Ya llevo 4. 12 y 13. ¿Sí? Aquí. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Hay alguno más por ahí? Sí, aquí hay más. 7 y 8. Así que aquí hay 8. Muy bien, vamos entonces ahora con del 14 al 16, es decir, que son solamente el 14 y el 15. 12, 14 y 15. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Alguno más? No. 5. Ahora vamos con 16. Del 16 al 18. 18 y 17. Entonces tengo 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3. ¿Hay más? ¿No hay más? 3. Ok. Y ahora vamos con de 18 al 20 y el 20 sí lo tomo en cuenta. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y 10. 10. Cuando ustedes sumen todo eso, le tienen que dar la totalidad, que en este caso es 30. ¿Estamos de acuerdo? Una vez que yo tengo esto, puedo sacar mi frecuencia porcentual, que sería 4 entre 30, 8 entre 30, 5 entre 30. Eso se los voy a dejar para que ustedes saquen la cuenta. 3 entre 30 y 10 entre 30. Sacan los valores y después hacen su frecuencia porcentual, que a este valor le multiplican por 100. Nosotros tenemos los datos para hacer una representación gráfica, y una representación gráfica es lo que nos va a ayudar de manera más sencilla. Ahí es donde tú decides, ¿no? Fíjate, ya con los tipos de datos yo tengo que saber cómo va a ser el gráfico. Bien. El tipo de gráfico de barras es uno parecido a este, donde en el eje horizontal coloco la variable y en el eje vertical coloco el porcentaje. Se compone de una serie de barras verticales o horizontales y la longitud de esas barras la da la frecuencia. Puede ser hasta frecuencia, a veces utilizamos la frecuencia absoluta, que es la primera columna, o utilizamos la frecuencia porcentual en el caso de que aquí tengamos porcentaje. La altura debe ser proporcional al número de los elementos, eso lo da la escala, y en ocasiones es útil usar la frecuencia relativa o la frecuencia absoluta. La interpretación: se describe la barra más alta,
se comparan barras, es decir, yo puedo comparar esta barra con esta, y se comenta sobre alguna de estas que sean especialmente altas o cortas. Por ejemplo, esta es muy corta comparada con el resto. No hay una muy alta, no lo hay, pero esta es la más alta, normalmente lo voy a mencionar. Entonces nombro la alta, nombro la baja, quizás nombro que aquí entre estas dos hay poca diferencia y puedo ver qué valor de variable se está midiendo ahí. Y puedo entonces comparar con otras poblaciones. El tipo de datos que se utiliza para poder generar este gráfico es nominal u ordinal. Sin embargo, se puede graficar cualquier tipo de variable y cualquier tipo de medición. El gráfico llamado histograma se parece al de barra, pero las barras aquí están muy pegaditas. Estos números 1, 2, 3 implican que es el punto medio de todo el segmento, de todo el intervalo de la clase. El histograma se hace con las frecuencias absolutas necesariamente, ¿no? Entonces se compone de barras verticales, las cuales no guardan separación entre sí. Definidas las escalas, en el eje cartesiano se dibuja un rectángulo acorde a la frecuencia de la clase en la altura. La anchura del rectángulo viene dada por los límites reales de cada puntuación. La interpretación: observamos la barra más alta, observamos las barras más bajas, vemos si hay alguna simetría en ellas, es decir, fíjense que aquí la barra más alta está en el centro, hay 3 barras hacia la izquierda, 3 barras a las derechas, ¿no? Entonces pareciera que esto es el centro y se trata de ver si hay una simetría. En este caso no hay una simetría, pero eso es lo que se busca en los histogramas. El tipo de dato que se utiliza es de intervalo o de razón. El tipo de gráfico polígonos de frecuencia. El tipo de gráfico polígonos de frecuencia se genera a partir del histograma. El polígono no son las barras, el polígono es lo que se forma al unir los puntos medios de las barras. ¿Okay? Entonces, obviamente tenemos que hacer primero el histograma y después entonces se unen los puntos medios de estas barras y esa línea que se une es el polígono. Siempre hay que tomar un intervalo antes y un intervalo después para poder formar el polígono, ¿no? Que este punto que está aquí en 0 y este punto que está aquí en 0. La interpretación: se buscan picos, tendencias es, bueno, esto tiende a un valor, espacios bajos, simetrías y las colas. Las colas son estos valores que están aquí. Se trata de ver cómo son las colas, si son suaves o si son muy bruscas. En este caso, como no hay más, pudiéramos decir que esta cola es brusca. Y se utiliza para los tipos de datos de intervalo o de razón. El tipo de gráfico Obijas, terminamos con este. Obijas es el que se forma con la frecuencia acumulada y por eso tiene esa especie de una S alargada. Es un poquito complicado hacerlo porque las frecuencias acumuladas tienden a tener valores muy altos, entonces esta escala vertical se hace exageradamente grande, ¿no? Se busca determinar el número o porcentaje de las observaciones que corresponden a intervalos determinados de la variable. Es muy poco usado el de Obijas, ¿no? Y bueno, para tipos de datos de intervalo y de razón. Ya para terminar, entonces, les voy a dejar este ejercicio aquí que dice: considere los siguientes datos que se refieren al número de datos de glóbulos rojos expresados en millones de una muestra de 73 estudiantes de la universidad. Aquí lo tiene. ¿Qué vamos a hacer ahí? Bueno, la tabla de frecuencia. La tabla de frecuencia de datos agrupados. Por la cantidad de datos que tiene, es necesario hacer una tabla de datos agrupados. Y en el siguiente ejercicio, como es más pequeño la cantidad de datos que tenemos, podemos hacer entonces unos datos no agrupados. Sin embargo, tomen la decisión, las dejo para que tomen la decisión si prefieren hacerlo agrupados o no agrupados. ¿Por qué? Vean cuál es el menor, cuál es el mayor, vean cómo quedaría la tabla si yo no la hago agrupado y cómo quedaría la tabla si la hago agrupado. Entonces, con este ejercicio terminamos la unidad 1 de medidas y variabilidad. En la próxima clase les voy a dejar una guía para que empiecen a hacer ejercicios.
Y en la próxima clase, díganme, pónganme aquí en los comentarios qué ejercicios quisieran que yo resolviera en la próxima clase, en el próximo video.